La noticia cayó como un rayo en casa de los Montero un martes cualquiera. Carmen dejó caer el teléfono al suelo mientras su rostro se transformaba en una máscara de incredulidad. Su hermano Ramón había vendido la casa familiar en Alcalá de Henares sin consultar con nadie. La misma casa donde habían crecido, donde su madre había pasado sus últimos días, y que según el testamento debía ser propiedad compartida entre los 4 hermanos. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Lucía, entrando a la cocina y encontrando a Carmen paralizada junto a la mesa. Carmen intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. A sus 52 años, pensaba que ya nada podría sorprenderla, y menos viniendo de Ramón, pero esto sobrepasaba cualquier límite. La casa valía cerca de €500,000, y según Javier, el primo que le había dado la noticia, Ramón había cerrado el trato por apenas 300.000. «Tengo que llamar a Miguel y a Isabel», murmuró finalmente, recogiendo el teléfono del suelo. Sus otros 2 hermanos necesitaban saberlo cuanto antes. Esa noche, el pequeño piso de Carmen en el barrio de Lavapiés se convirtió en el centro improvisado de una reunión familiar explosiva. Miguel llegó primero, con su perpetuo ceño fruncido y su chaqueta de cuero gastada. A sus 48 años seguía pareciendo el mismo rebelde que se había marchado a Barcelona 2 décadas atrás para perseguir su sueño de ser músico. «Siempre supe que Ramón acabaría haciendo algo así», dijo mientras se servía un vaso de vino tinto. «Desde que papá lo puso al frente del taller, se cree con derecho a decidir por todos». Isabel llegó poco después. La menor de los hermanos, profesora de universidad y la más conciliadora de todos, intentaba siempre encontrar explicaciones razonables. «Debe haber algún malentendido», insistía, acomodándose en el sofá junto a Lucía, quien observaba con curiosidad a estos tíos que apenas veía un par de veces al año. «Ramón no vendería la casa sin consultarnos». Carmen soltó una risa amarga. «El notario confirmó la venta esta mañana. Ya está hecho». La discusión se prolongó hasta bien entrada la noche. Las viejas heridas comenzaron a abrirse, la preferencia de su padre por Ramón, la manera en que éste había asumido el control del taller mecánico familiar marginando a Miguel, las navidades separados desde la muerte de su madre hace 5 años. «Deberíamos hablar con él antes de hacer nada», sugirió Isabel, siempre la voz de la razón. «¿Hablar? ¿Después de lo que ha hecho?» Miguel golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las copas. «Lo que deberíamos hacer es denunciarlo». Carmen permaneció en silencio, observando la fotografía familiar que colgaba en la pared. Había sido tomada en el 70 aniversario de su padre, apenas un año antes de su muerte. Todos sonreían a la cámara, incluso Ramón, quien rodeaba con el brazo a su esposa Pilar. Ahora esa imagen parecía pertenecer a otra vida, a otra familia. «Mamá, ¿por qué el tío Ramón haría algo así?», preguntó Lucía, la única que parecía recordar que estaban hablando de familia, no de un extraño. Carmen no tenía respuesta. O tal vez sí, pero era demasiado dolorosa para compartirla. La mañana siguiente, Carmen condujo hasta el taller mecánico Montero en las afueras de Madrid. El negocio que su padre había comenzado como un simple taller de reparación se había convertido, bajo la dirección de Ramón, en un próspero concesionario con varias sucursales por la Comunidad de Madrid. Encontró a su hermano revisando unos papeles en la oficina acristalada que dominaba el taller. A pesar de ser 2 años menor que ella, Ramón tenía ya el pelo completamente blanco y unas profundas arrugas surcaban su frente. Al verla entrar, su expresión se endureció. «Vienes por lo de la casa», afirmó, sin molestarse en saludar. «¿Cómo has podido, Ramón?» «Era la casa de mamá». Ramón dejó los papeles sobre la mesa con un gesto cansado. Era una propiedad como cualquier otra, y necesitaba el dinero. ¿Para qué? Tu negocio va mejor que nunca. La mirada de Ramón se desvió hacia una fotografía de su hijo mayor, Alejandro, que ocupaba un lugar prominente en su escritorio. Carmen siguió su mirada y algo hizo clic en su cabeza. ¿Es por Alejandro? ¿Está metido en problemas otra vez? Ramón se levantó bruscamente. No tienes derecho a juzgar a mi hijo. Ninguno de vosotros lo tiene. Os largasteis de casa en cuanto pudisteis, dejando a mamá y papá a mi cargo. Yo me quedé,
yo cuidé de ellos, yo mantuve el negocio familiar. Eso no te da derecho a vender una propiedad que no es solo tuya. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Dejar que mi hijo acabe en la cárcel? La voz de Ramón se quebró. Alejandro debe 200.000 euros a gente peligrosa. Si no paga. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Alejandro, su sobrino de 28 años, siempre había sido problemático, pero esto. ¿Por qué no pediste ayuda? Somos familia. Ramón la miró con una mezcla de resentimiento y tristeza. ¿Familia? Hace años que dejamos de serlo. Miguel no me dirige la palabra desde que papá me dejó el taller a mí. Isabel vive en su mundo académico. Y tú te alejaste cuando más te necesitábamos. El silencio que siguió estaba cargado de verdades incómodas. Carmen quería defender, explicar, negar, pero sabía que había parte de razón en las palabras de su hermano. Lo hecho está, continuó Ramón. La casa está vendida y he pagado la deuda de Alejandro. Si queréis vuestra parte, tendréis que esperar a que pueda reunir el dinero. Carmen salió del taller con las piernas temblorosas. En el coche, marcó el número de Miguel, luego se arrepintió y colgó antes de que contestara. ¿Cómo explicarle lo que acababa de descubrir? ¿Cómo decirle que su sobrino estaba metido en algo tan grave que había obligado a Ramón a vender la casa familiar para salvarlo? Mientras conducía de regreso a Madrid, Carmen se daba cuenta de que este conflicto iba mucho más allá de una propiedad vendida sin consentimiento. Era el resultado de años de distanciamiento, de heridas sin cerrar, de una familia que se había ido rompiendo poco a poco sin que ninguno hiciera realmente algo para evitarlo. La noticia sobre Alejandro corrió como pólvora entre los hermanos Montero. Miguel fue el primero en reaccionar, con la furia que lo caracterizaba desde joven. ¿Drogas? ¿Me estás diciendo que Ramón vendió nuestra casa para pagar las deudas de su hijo drogadicto? Su voz retumbaba en el pequeño apartamento de Carmen, donde los tres hermanos se habían reunido de nuevo. Isabel le lanzó una mirada reprobatoria. No sabemos si son drogas, Miguel. Y es nuestro sobrino de quien estamos hablando. Da igual lo que sea, intervino Carmen, sintiendo un dolor de cabeza formarse tras sus sienes. El punto es que Ramón tomó una decisión que nos afecta a todos sin consultarnos. Los tres guardaron silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La pequeña sala de estar, con sus fotografías familiares y recuerdos acumulados, parecía ahora un tribunal improvisado donde se juzgaban años de decisiones y ausencias. Deberíamos hablar con Alejandro, sugirió Isabel finalmente. Quizás podamos ayudarlo. Miguel soltó una carcajada sin humor. ¿Ayudarlo? Ese chico ha tenido toda la ayuda del mundo. Ramón siempre le ha consentido todo. Carmen pensaba en su sobrino, en el niño de ojos brillantes que solía correr por el jardín de la casa familiar en Alcalá. ¿En qué momento se había convertido en alguien capaz de meterse en semejante lío? Voy a llamar a Pilar, decidió, refiriéndose a la esposa de Ramón. Quizás ella pueda darnos una visión más clara de lo que está pasando. La conversación con Pilar fue reveladora y desgarradora a partes iguales. Entre lágrimas, la mujer confesó que Alejandro llevaba años luchando contra una ludopatía que había empeorado tras perder su trabajo en la constructora. Las apuestas online habían sido solo el comienzo, pronto comenzó a frecuentar locales clandestinos donde las deudas crecían exponencialmente. Ramón ha intentado ayudarlo de todas las formas posibles, explicó Pilar. Terapias, programas de rehabilitación, incluso lo incorporó al taller para mantenerlo ocupado. Pero cada vez que parecía mejorar, recaía. ¿Y por qué no nos dijo nada?, preguntó Carmen, sintiendo una mezcla de compasión y rabia. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ramón es orgulloso, ya lo sabes. Además, después de cómo reaccionó Miguel cuando Alejandro tuvo aquel accidente con el coche hace 3 años. Carmen recordaba perfectamente aquel episodio. Miguel había acusado públicamente a Ramón de criar a un irresponsable, y las palabras habían sido tan hirientes que los hermanos dejaron de hablarse durante meses. Al colgar,
Carmen tenía una visión más completa pero igualmente perturbadora de la situación. La venta de la casa ya no parecía un simple acto de traición, sino el acto desesperado de un padre intentando salvar a su hijo. Esa noche, tras una acalorada discusión, los tres hermanos llegaron a una difícil decisión: demandarían a Ramón para anular la venta de la casa familiar. Miguel contactó con un abogado amigo suyo en Barcelona, quien les confirmó que tenían un caso sólido dado que la propiedad estaba dividida en partes iguales según el testamento de sus padres. No se trata solo del dinero, explicaba Miguel, paseando nervioso por la sala. Se trata de que Ramón entienda que no puede seguir tomando decisiones por todos como si fuéramos niños. Isabel no parecía convencida. Esto solo empeorará las cosas. Deberíamos buscar otra solución. ¿Qué solución, Isabel? ¿Dejar que se salga con la suya otra vez? Miguel alzó la voz. Siempre ha sido igual. Papá le dio el control del taller excluyéndonos a los demás, y desde entonces se cree con derecho a decidir sobre todo. Carmen observaba la discusión con una sensación de déjà vu. Las mismas palabras, los mismos reproches de siempre. Pensó en su hija Lucía, quien había preferido quedarse en casa de una amiga para evitar el drama familiar. ¿Acabaría ella repitiendo estos patrones con sus propios hermanos algún día? La demanda se presentó un lunes por la mañana. Para el miércoles, toda la familia extendida sabía del conflicto. Tíos, primos y hasta amigos cercanos comenzaron a tomar partido, convirtiendo lo que era un asunto privado en el tema principal de conversación en cada reunión familiar. El golpe más duro llegó cuando Carmen recibió una llamada de su sobrina Elena, la hija menor de Ramón. La joven, normalmente dulce y reservada, le habló con una frialdad que Carmen nunca había experimentado. ¿Cómo habéis podido hacer esto? Su voz temblaba de rabia contenida. Papá está destrozado. Alejandro ha intentado suicidarse al enterarse de la demanda. Carmen sintió que le faltaba el aire. ¿Qué? Elena, nosotros no queríamos. Da igual lo que quisierais. La interrumpió su sobrina. Alejandro está en el hospital y los médicos no saben si superará esta noche. Si le pasa algo, será culpa vuestra. La llamada terminó abruptamente, dejando a Carmen en estado de shock. Inmediatamente llamó a sus hermanos, y en menos de una hora los tres se encontraron en la sala de espera del Hospital La Paz. Ninguno se atrevía a acercarse a la habitación donde estaba Alejandro, temiendo la reacción de Ramón. Fue Pilar quien finalmente salió a su encuentro. Su rostro, normalmente amable y sereno, mostraba los estragos de horas de llanto y angustia. Está estable, dijo con voz apenas audible. Se tomó un frasco entero de pastillas, pero lo encontramos a tiempo. Isabel se adelantó, tomando las manos de su cuñada entre las suyas. Lo sentimos tanto, Pilar. No teníamos idea. Pilar retiró sus manos suavemente. Ramón no quiere veros. Y creo que deberíais respetar eso, al menos por ahora. Los tres hermanos regresaron al apartamento de Carmen en un silencio opresivo. La gravedad de la situación había cambiado las cosas drásticamente. Ya no se trataba de una casa o de dinero, era la vida de su sobrino lo que estaba en juego. Tenemos que retirar la demanda, dijo Isabel finalmente, rompiendo el silencio. Miguel, sentado con la cabeza entre las manos, no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz había perdido toda la dureza habitual. Lo sé. Pero no podemos simplemente ignorar lo que ha pasado. Ramón necesita ayuda, y Alejandro también. Quizás. Carmen dudó antes de continuar. Quizás podríamos proponer una solución diferente. Algo que ayude a Alejandro sin que Ramón tenga que cargar con todo solo. Esa noche, mientras Madrid se sumía en la oscuridad, los tres hermanos Montero se enfrentaban a una dolorosa verdad: habían permitido que años de resentimiento y distanciamiento los cegaran ante el sufrimiento de su propia familia. La casa en Alcalá, que durante tanto tiempo había simbolizado la unión familiar, ahora era el epicentro de una fractura que amenazaba con ser irreparable. Y en algún lugar de la ciudad, en una habitación de hospital, Alejandro Montero luchaba por encontrar una razón para seguir viviendo, ajeno al remolino de culpa,
arrepentimiento y esperanza que giraba en torno a su familia destrozada. Una semana después del intento de suicidio de Alejandro, los hermanos Montero se encontraron en la cafetería El Descanso, un local cercano al hospital donde su sobrino seguía ingresado. La demanda había sido retirada, pero el daño ya estaba hecho. Ramón seguía sin querer verlos. He hablado con el comprador de la casa, anunció Carmen, revolviendo distraídamente su café. Es un empresario de Sevilla que la quiere para convertirla en un hostal. Cuando le expliqué la situación familiar, se mostró comprensivo. Está dispuesto a rescindir el contrato si le devolvemos el dinero más un 10% de compensación. Miguel soltó un silbido. Esos son 30.000 euros extra. ¿De dónde vamos a sacarlos? Tengo algunos ahorros, respondió Carmen. Y podría pedir un adelanto en el trabajo. Isabel los observaba con expresión pensativa. A sus 45 años, la menor de los Montero siempre había sido la mediadora, la que intentaba mantener unida a la familia a pesar de las diferencias. Ahora se sentía tan responsable como los demás por el desastre en que se habían convertido sus vidas. No se trata solo de recuperar la casa, dijo finalmente. Se trata de recuperar a nuestra familia. Alejandro necesita ayuda profesional, y Ramón no puede seguir cargando con todo él solo. Los tres guardaron silencio, conscientes de la magnitud del problema que enfrentaban. No era simplemente cuestión de dinero, era reconstruir confianzas rotas, sanar heridas profundas, reconectar con una parte de su familia que ahora los veía como enemigos. He estado investigando sobre centros de rehabilitación para la ludopatía, continuó Isabel. Hay uno en Valencia con excelentes resultados. Pero es caro. ¿Cuánto?, preguntó Miguel. 80.000 euros para un programa completo de 6 meses. Carmen dejó escapar un suspiro. Entre recuperar la casa y pagar la rehabilitación, estaban hablando de casi 400.000 euros. Podría vender mi apartamento en Barcelona, sugirió Miguel, sorprendiendo a sus hermanas. No es gran cosa, pero debería cubrir parte del tratamiento. Carmen lo miró con asombro. Miguel amaba ese pequeño apartamento en el barrio del Born, lo había comprado con el dinero de sus primeros conciertos importantes y siempre se había negado a venderlo, incluso en sus peores momentos económicos. No puedo pedirte eso, dijo Carmen. No me lo estás pidiendo. Lo estoy ofreciendo. Miguel esbozó una sonrisa triste. He estado pensando mucho estos días. Cuando papá dejó el taller a Ramón, me sentí traicionado. Pensé que no confiaba en mí, que no valoraba mi capacidad. Me fui a Barcelona lleno de rabia, decidido a demostrarle que podía triunfar sin su ayuda. Todos nos alejamos por razones diferentes, añadió Isabel. Yo me enfoqué tanto en mi carrera académica que apenas tenía tiempo para venir a Madrid. Las Navidades, algunas celebraciones, y poco más. Carmen sintió un nudo en la garganta. Y yo me divorcié. Me centré en criar a Lucía, en mantener mi trabajo. La distancia se fue haciendo cada vez mayor sin que nos diéramos cuenta. Mientras hablaban, Carmen observaba a la gente que entraba y salía de la cafetería. Familias con niños, parejas de ancianos tomados de la mano, grupos de amigos riendo. Vidas normales, ajenas al drama que ellos estaban viviendo. Tenemos que hablar con Ramón, declaró finalmente. No a través de abogados o intermediarios. Cara a cara, como la familia que somos. 2 días después, tras conseguir que Pilar los ayudara, los 3 hermanos se presentaron en la habitación del hospital donde Alejandro se recuperaba. Ramón estaba allí, sentado junto a la cama, con aspecto cansado y años más viejo de lo que realmente era. Al verlos entrar, su expresión se endureció. ¿Qué hacéis aquí? Venimos a hablar, respondió Carmen con suavidad. Como familia. Alejandro, pálido y ojeroso, los observaba desde la cama con una mezcla de vergüenza y curiosidad. A pesar de sus 28 años, parecía un niño asustado. No hay nada que hablar, espetó Ramón, levantándose. Ya habéis hecho suficiente. Isabel dio un paso adelante. Sabemos que hemos cometido errores, Ramón. Todos lo hemos hecho.
Pero estamos aquí para intentar arreglar las cosas. ¿Arreglar? ¿Cómo? ¿Con otra demanda? Miguel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó a su hermano. Hemos retirado la demanda, Ramón. Y venimos a ofrecer una solución. Durante la siguiente hora, en aquella habitación de hospital que olía a desinfectante y a miedo, los hermanos Montero tuvieron la conversación más sincera y dolorosa de sus vidas. Le contaron a Ramón sobre el acuerdo con el comprador de la casa, sobre el centro de rehabilitación en Valencia, sobre sus planes para reunir el dinero necesario. No quiero vuestra caridad, murmuró Ramón, aunque su voz había perdido parte de su dureza inicial. No es caridad, respondió Carmen. Es responsabilidad compartida. Somos familia, Ramón. Deberíamos haber estado más presentes, deberíamos habernos dado cuenta de lo que estaba pasando. Alejandro, que había escuchado toda la conversación en silencio, habló finalmente con voz quebrada: yo no quería causar todo esto. Lo siento tanto. El sollozo de su sobrino fue como una grieta en la armadura que Ramón había construido a su alrededor. Sus hombros se hundieron y, por primera vez en años, los hermanos Montero vieron a su hermano mayor llorar abiertamente. No sabía qué hacer, confesó entre lágrimas. Alejandro estaba tan mal, las amenazas eran reales. Vendí la casa porque era lo único que podía hacer en ese momento. Carmen se acercó, tras un momento de duda, abrazó a su hermano. Pronto, Isabel y Miguel se unieron al abrazo. Alejandro los observaba desde la cama, con una chispa de esperanza iluminando sus ojos por primera vez en mucho tiempo. Aquella tarde, en el Hospital La Paz, los Montero dieron el primer paso hacia la reconciliación. No sería fácil. Había demasiado dolor acumulado, demasiados años de distanciamiento. La casa de Alcalá podría recuperarse o no, el tratamiento de Alejandro sería largo y difícil, las heridas tardarían en sanar. Pero mientras salían juntos del hospital, caminando hombro con hombro bajo el sol primaveral de Madrid, Carmen sintió que algo fundamental había cambiado. La fractura seguía ahí, visible como una cicatriz, pero ya no amenazaba con destruirlos por completo. Podríamos cenar todos juntos este domingo, sugirió Isabel. En mi casa. Hace años que no lo hacemos. Ramón asintió lentamente. A Pilar le gustará eso. Y a los niños también. Llevaré guitarra, añadió Miguel con una sonrisa tentativa. Alejandro siempre disfrutaba cuando tocaba para el de pequeño. Carmen observó a sus hermanos, sintiendo una mezcla de nostalgia y esperanza. El camino sería largo, pero al menos ahora estaban caminando juntos. Mientras regresaba a casa para contarle a Lucía los acontecimientos del día, Carmen pensó en la casa de Alcalá, en las risas que habían llenado sus habitaciones, en las discusiones en torno a la mesa del comedor, en los veranos en su jardín. Esa casa había sido testigo del crecimiento y la separación de los Montero. Quizás, después de todo, perderla había sido necesario para que pudieran encontrarse de nuevo como familia. ¿Cómo ha ido?, preguntó Lucía cuando Carmen entró en el apartamento. Carmen sonrió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Hemos dado un primer paso. Un pequeño paso, pero en la dirección correcta. Y por primera vez en semanas, Carmen Montero durmió sin pesadillas, con la certeza de que, pasara lo que pasara con la casa de Alcalá, el verdadero legado de su familia no estaba en las paredes de ladrillo, sino en los lazos que ahora, lentamente, comenzaban a reconstruirse. El domingo llegó con un cielo despejado sobre Madrid. Carmen pasó la mañana ayudando a Lucía a preparar una tarta de manzana, receta de la abuela Montero, mientras repasaba mentalmente lo que diría a sus hermanos. A pesar del avance en el hospital, sabía que la reunión familiar sería tensa. Demasiados años de distanciamiento no se borraban con un simple abrazo. ¿Estás nerviosa?, preguntó Lucía, observando cómo su madre comprobaba por tercera vez que la tarta estuviera perfecta. Un poco, admitió Carmen con una sonrisa tímida. Es la primera vez en años que nos reunimos todos sin que sea Navidad o un funeral. El piso de Isabel en Chamberí era amplio y luminoso, reflejo de su exitosa carrera académica. Cuando Carmen y Lucía llegaron, Miguel ya estaba allí,
afinando su guitarra en un rincón del salón. Isabel colocaba servilletas de tela sobre la mesa mientras su marido, Ernesto, preparaba una paella en la cocina. «Huele maravilloso», comentó Carmen, dejando la tarta sobre el aparador. «Ernesto ha insistido en cocinar él», explicó Isabel con una sonrisa. «Dice que una buena paella valenciana es justo lo que necesitamos para empezar de nuevo». El timbre sonó y todos se tensaron instintivamente. Isabel fue a abrir, y unos segundos después aparecieron Ramón y Pilar, seguidos por sus hijos, Alejandro, recién salido del hospital, y Elena con su marido Diego. Cerraba la comitiva la pequeña Sofía, la hija de 5 años de Elena, quien corrió inmediatamente a abrazar a su tía Carmen. «Tía Carmen. Me has traído tarta», exclamó la niña, señalando el postre con entusiasmo. Carmen sonrió, agradeciendo la inocencia de Sofía que rompía el hielo. «De manzana, tu favorita». Los primeros minutos fueron incómodos, con conversaciones corteses y forzadas. Pilar y Ramón parecían especialmente tensos, mientras Alejandro apenas levantaba la mirada del suelo. Sin embargo, cuando Ernesto trajo la paella al centro de la mesa, algo comenzó a cambiar. «Esta paella me recuerda a la que hacía papá en verano», comentó Miguel, sirviendo el primer plato a Sofía. «¿Os acordáis de aquel día que invitó a medio barrio y tuvo que hacer 3 paelleras?» Ramón esbozó una sonrisa, la primera genuina en mucho tiempo. «Se le quemó una y acabamos comiendo arroz carbonizado para no desperdiciar. Y todos decían que estaba deliciosa por no ofenderle», añadió Isabel, riendo. Pronto, otros recuerdos comenzaron a fluir: cumpleaños en la casa de Alcalá, excursiones a la sierra, la vez que Miguel se cayó del tejado intentando rescatar el gato de los vecinos. Poco a poco, el ambiente se fue relajando. Incluso Alejandro compartió algunas anécdotas de su infancia, mostrando destellos del joven alegre que había sido antes de que sus problemas comenzaran. Tras el postre, mientras los más pequeños jugaban en la terraza bajo la supervisión de Lucía y Elena, los hermanos Montero y sus parejas se reunieron en el salón para hablar del futuro. «He contactado con el centro de Valencia», comenzó Isabel. «Pueden recibir a Alejandro la próxima semana». El joven, sentado entre sus padres, asintió con expresión seria. «Estoy listo. Quiero hacer esto, de verdad». «El tratamiento dura 6 meses», continuó Isabel. «Y es intensivo. Terapias individuales, grupales, talleres ocupacionales». «Sobre el dinero». Miguel se aclaró la garganta. «He hablado con un agente inmobiliario en Barcelona. Dice que puedo conseguir un buen precio por mi apartamento, especialmente si lo vendo rápido. Y yo tengo algunos ahorros», añadió Carmen. «No es mucho, pero ayudará». Ramón, que había permanecido en silencio, levantó la vista. «Os lo devolveré. Todo. En cuanto pueda». «No se trata de que nos devuelvas nada», respondió Carmen con suavidad. «Se trata de compartir la carga. Como debimos hacer desde el principio». «El taller está yendo bien», insistió Ramón. «Solo necesito tiempo para reorganizar algunas cosas». Pilar tomó la mano de su marido con delicadeza. «Cariño, ya hemos hablado de esto. No tienes que hacerlo todo solo». Una lágrima resbaló por la mejilla de Ramón, y la enjugó rápidamente con el dorso de la mano. «Toda mi vida he sentido que tenía que demostrar que podía con todo. Que papá no se había equivocado al dejarme el taller. Cuando Alejandro comenzó con sus problemas, sentí que había fracasado. Que todos veríais que no era tan fuerte como aparentaba». El silencio que siguió a esta confesión era denso, cargado de emociones contenidas durante demasiado tiempo. Finalmente, fue Miguel quien lo rompió. «Yo siempre te envidié, ¿sabes?», admitió con una sonrisa triste. «Pensaba que papá te había elegido porque eras mejor que yo. Más responsable, más capaz. Me fui a Barcelona lleno de rabia, decidido a demostrar que podía triunfar sin su ayuda. Pero ahora veo que te dejó una carga enorme sobre los hombros». «Todos hemos cometido errores», intervino Isabel. «Yo me refugié en mi mundo académico, convenciéndome de que mi carrera era más importante que mantener los lazos familiares.
Me perdí tantas cosas. Carmen observaba a sus hermanos con una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Sabéis? Lucía me preguntó el otro día por qué nunca veía a sus tíos y primos. No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a una adolescente que los adultos a veces somos demasiado orgullosos o estúpidos para valorar lo que tenemos? Ernesto, que había permanecido en un segundo plano, se levantó para servir café. No es demasiado tarde, comentó mientras llenaba las tazas. Las familias se rompen y se reconstruyen constantemente. Lo importante es querer hacerlo. Mientras el aroma del café recién hecho inundaba la sala, los hermanos Montero comenzaron a delinear un plan. Miguel vendería su apartamento en Barcelona y se trasladaría temporalmente a Madrid para ayudar en el taller mientras Ramón dedicaba más tiempo a Alejandro. Isabel se encargaría de coordinar todo lo relacionado con el centro de rehabilitación, aprovechando sus contactos en el mundo académico. Carmen utilizaría sus habilidades administrativas para intentar recuperar la casa de Alcalá, negociando con el comprador y buscando opciones financieras viables. ¿Y si no conseguimos recuperar la casa?, preguntó Pilar, expresando lo que todos temían. Carmen reflexionó un momento antes de responder. Entonces, construiremos nuevos recuerdos en otro lugar. Lo importante no son las paredes, sino las personas que nos rodean. Cuando Sofía entró corriendo al salón para mostrarles un dibujo que había hecho, una casa con 5 figuras sonrientes en el jardín, los hermanos Montero se miraron entre sí, reconociendo en aquellos trazos infantiles la esencia de lo que estaban intentando reconstruir. Al caer la tarde, mientras recogían los platos y guardaban los restos de comida, Ramón se acercó a Carmen en la cocina. Gracias, murmuró simplemente. Por no rendirte con nosotros. Carmen le dio un ligero apretón en el brazo. Somos los Montero. Somos tercos hasta el final, ¿recuerdas? Eso decía mamá. Ramón sonrió, y por un momento Carmen vio en sus ojos al hermano de su infancia, el que construía fuertes con sábanas en el salón de la casa de Alcalá y juraba protegerlos a todos de los monstruos imaginarios. El centro de rehabilitación Nuevo Amanecer se alzaba en las afueras de Valencia, rodeado de naranjos y con vistas al Mediterráneo. El edificio, una antigua masía restaurada, combinaba el encanto rústico con instalaciones modernas diseñadas para ayudar a personas con adicciones. Alejandro observaba el lugar desde la ventanilla del coche, con una mezcla de miedo y determinación en su rostro. Parece tranquilo, comentó, intentando sonar optimista. Ramón, que conducía en silencio desde hacía varios kilómetros, asintió sin apartar la vista de la carretera. Isabel, sentada en el asiento trasero, hojeaba el folleto del centro una vez más, aunque ya se sabía de memoria todos los detalles del programa. El doctor Ferrer tiene excelentes referencias, dijo, intentando llenar el silencio tenso. Ha tratado casos similares al tuyo con mucho éxito. Al aparcar frente al edificio principal, una mujer de mediana edad salió a recibirlos. Se presentó como Marta Sanz, la coordinadora del programa, y los guió por las instalaciones mientras explicaba la rutina diaria y las terapias que Alejandro recibiría durante los próximos 6 meses. La primera semana es la más difícil, explicó mientras les mostraba la habitación que ocuparía Alejandro. Limitamos las visitas para que los pacientes puedan adaptarse al entorno y establecer nuevas rutinas. ¿Podré llamar por teléfono?, preguntó Alejandro, dejando su pequeña maleta sobre la cama. Tendrás acceso supervisado 2 veces por semana, respondió Marta con amabilidad. Parte de la terapia consiste en aprender a gestionar la ansiedad sin recurrir a distracciones constantes. La despedida fue breve pero intensa. Ramón, siempre reacio a mostrar emociones en público, abrazó a su hijo con fuerza, susurrándole algo al oído que le hizo sonreír. Isabel le entregó un cuaderno de tapas azules. Para que escribas tus pensamientos, explicó. A veces es más fácil plasmarlos en papel que decirlos en voz alta. Mientras regresaban a Madrid, con un asiento vacío como recordatorio silencioso del propósito de su viaje, Isabel observaba a su hermano de reojo. Ramón conducía mecánicamente, su mente claramente en otro lugar. Va a estar bien, dijo ella finalmente, rompiendo el silencio. Es un buen centro, y Alejandro está comprometido con su recuperación. Ramón asintió lentamente.
Lo sé. Es solo que, me resulta difícil no estar ahí para protegerlo. A veces la mejor forma de proteger a alguien es permitirle enfrentar sus propios demonios. El primer mes fue el más duro. Alejandro llamaba 2 veces por semana, como estaba establecido, pero sus conversaciones eran breves y tensas. Admitió tener dificultades para adaptarse, para abrirse en las terapias grupales, para aceptar que su adicción al juego era solo la punta del iceberg de problemas más profundos. En Madrid, la vida continuaba con cambios significativos para todos. Miguel se había instalado temporalmente en un pequeño piso en Carabanchel y trabajaba en el taller junto a Ramón, redescubriendo habilidades mecánicas que creía olvidadas. Su apartamento en Barcelona había sido vendido por un precio mejor del esperado, aportando una parte importante del dinero necesario para el tratamiento de Alejandro. Es extraño trabajar juntos después de tantos años, comentó Miguel una noche, mientras tomaban unas cañas en un bar cercano al taller. La última vez que te ayudé a cambiar un motor tenía 17 años. Ramón sonrió levemente. Y lo hiciste fatal. Tuvimos que repetirlo todo. Eso no es cierto. Papá dijo que tenía talento natural. Papá también decía que cantabas bien, y mírate ahora. Ambos rieron, y por un momento fue como si los años de resentimiento nunca hubieran existido. Pero la realidad seguía ahí, y pronto la conversación giró hacia temas más serios. Carmen ha avanzado con lo de la casa, dijo Miguel, bajando la voz aunque estaban solos en su rincón del bar. El comprador está dispuesto a rescindir la venta, pero quiere los 30.000 euros de compensación antes de final de mes. Ramón frunció el ceño. Es demasiado pronto. Apenas hemos reunido la mitad. Isabel ha sugerido pedir un préstamo a nombre de los 4. Con nuestros salarios combinados, no deberíamos tener problema para que nos lo concedan. La idea de un préstamo conjunto, de compartir una responsabilidad financiera con sus hermanos, hubiera sido impensable para Ramón unos meses atrás. Ahora, sin embargo, asintió lentamente. Podría funcionar. Hablaré con Pilar esta noche. Mientras tanto, en Valencia, Alejandro comenzaba a mostrar signos de progreso. Sus llamadas se volvieron más largas y abiertas, y empezó a compartir detalles de sus terapias y de los compañeros que había conocido en el centro. Hay un chico de Sevilla, Javier, que también tiene problemas con el juego, contó a su madre durante una videollamada. Ha recaído 3 veces, pero sigue intentándolo. Me hace ver que no soy el único, ¿sabes? Pilar, que hablaba con su hijo desde la pequeña salita que usaba como despacho en casa, sonrió con lágrimas en los ojos. Era la primera vez en años que veía a Alejandro hablar con tanta honestidad sobre sus sentimientos. El doctor Ferrer dice que estoy haciendo progresos, continuó Alejandro. Ayer pude hablar por primera vez sobre aquella noche en el casino de Torrelodones. Cuando perdí el dinero del trabajo. Ese había sido el comienzo del fin, el momento en que la adicción de Alejandro había pasado de ser un problema personal a afectar directamente a su entorno. Había usado dinero de la empresa constructora donde trabajaba para apostar, perdiendo una suma que no podía reponer. El despido fue inmediato, y a partir de ahí todo se había descontrolado. Estoy orgullosa de ti, cariño, respondió Pilar. Enfrentar los errores del pasado requiere un valor enorme. Al colgar, Pilar encontró a Ramón en la cocina, preparando la cena. Le contó sobre la conversación con Alejandro, y vio cómo el rostro de su marido se iluminaba con una esperanza cautelosa. Suena diferente, admitió Ramón. Más presente. Como el Alejandro de antes. A medida que pasaban las semanas, las reuniones familiares de los domingos se convirtieron en una nueva tradición. Cada vez acudían más miembros de la familia extendida, primos que no se veían desde hacía años, tíos que habían permanecido al margen del conflicto, amigos cercanos que eran prácticamente parte de la familia. En una de esas reuniones, celebrada en el pequeño jardín de la casa de Carmen, Isabel sorprendió a todos con una noticia inesperada. He recibido una oferta para dirigir un departamento en la Universidad de Valencia, anunció mientras servía tinto de verano. Es una gran oportunidad profesional, y además podría estar cerca de Alejandro durante su tratamiento.
Carmen la miró con asombro. ¿Dejarías Madrid? Pensaba que adorabas tu trabajo aquí. Las prioridades cambian, respondió Isabel con una sonrisa serena. Además, Ernesto puede trabajar desde cualquier lugar, y Valencia no está tan lejos. Podríamos venir para los fines de semana familiares. Estas palabras provocaron un silencio reflexivo. Todos entendían el sacrificio que Isabel estaba dispuesta a hacer por el bien de su sobrino, por mantener unida a la familia que estaban reconstruyendo. A finales de julio, con el calor madrileño en su punto más sofocante, llegó la noticia que todos esperaban: el banco había aprobado el préstamo conjunto. Carmen llamó inmediatamente al comprador de la casa de Alcalá para confirmar el acuerdo, y una semana después, los 4 hermanos Montero se reunieron en la notaría para firmar los documentos que revertían la venta. Al salir a la calle, con las escrituras de nuevo a su nombre, Carmen propuso algo inesperado: ¿y si vamos todos a ver la casa? Hace años que algunos de vosotros no pisáis Alcalá. Esa misma tarde, los 4 hermanos se encontraron frente a la vieja casa familiar. El jardín estaba descuidado, con la hierba crecida y las rosales que su madre tanto cuidaba ahora salvajes y enredados. La fachada necesitaba una mano de pintura, y una de las contraventanas del piso superior colgaba torcida de sus bisagras. Parece triste, comentó Isabel, pasando una mano por la verja oxidada. Solo necesita que vuelva la vida a ella, respondió Miguel, empujando la puerta que chirrió como dándoles la bienvenida. El otoño trajo vientos de cambio para la familia Montero. Isabel se había trasladado a Valencia con Ernesto, instalándose en un acogedor piso cerca del campus universitario. Cada fin de semana visitaba a Alejandro en el centro, llevándole libros, ropa limpia, y sobre todo, noticias de la familia. Tus padres vendrán el próximo domingo, le anunció una tarde mientras paseaban por los jardines del centro. Y parece que Elena y Diego traerán a la pequeña Sofía. Alejandro sonrió. A los 4 meses de tratamiento, los cambios en él eran evidentes. Había recuperado peso, su mirada era más clara y segura, y hablaba con una honestidad que antes ocultaba tras capas de excusas y mentiras. ¿Sabes? El doctor Ferrer dice que estoy listo para empezar a planificar mi vida después del centro, comentó, deteniéndose junto a un banco de piedra. He estado pensando en estudiar algo. Isabel lo miró con curiosidad. ¿Qué te gustaría estudiar? Trabajo social, respondió, y ante la expresión sorprendida de su tía, añadió, quiero ayudar a personas que están pasando por lo mismo que yo. Entiendo su dolor, su vergüenza, creo que podría marcar la diferencia. Isabel sintió una oleada de orgullo. Este joven reflexivo y empático era muy diferente del Alejandro autodestructivo que había conocido antes. El tratamiento estaba funcionando, pero también la red de apoyo familiar que habían reconstruido en torno a él. En Madrid, mientras tanto, Carmen y Miguel supervisaban las obras de renovación en la casa de Alcalá. Habían decidido restaurarla por completo, pero conservando su esencia. Las vigas originales del techo fueron tratadas y mantenidas, el suelo de madera pulido hasta recuperar su brillo natural, y las paredes encaladas como en los tiempos en que vivían sus padres. Mamá habría aprobado estos cambios, comentó Carmen una tarde, mientras revisaba el trabajo de los carpinteros en la cocina. Siempre quiso modernizarla pero sin perder su carácter. Miguel, cubierto de polvo después de ayudar a retirar los viejos armarios, asintió. ¿Recuerdas cómo se enfadaba papá cada vez que ella sugería cambiar algo? Esta casa ha estado así desde que la construyó mi abuelo, decía. Ambos rieron, compartiendo un momento de nostalgia que ya no dolía como antes. La idea de qué hacer con la casa una vez restaurada había sido tema de muchas conversaciones familiares. Finalmente, tras sopesar varias opciones, decidieron convertirla en un lugar de reunión familiar, pero también en algo más. Inspirados por la nueva vocación de Alejandro, destinaron una parte de la planta baja para crear un pequeño centro de asesoramiento para personas con problemas de adicción y sus familias. No será nada grande, explicaba Ramón a sus compañeros del taller, sorprendiéndolos con su entusiasmo por el proyecto. Solo un espacio donde la gente pueda recibir información, contactar con profesionales, hablar con otros que están pasando por lo mismo. En Valencia, la vida de Isabel y Ernesto se adaptaba al nuevo entorno.
Él había encontrado trabajo en un estudio de arquitectura local, ella disfrutaba de su nuevo rol en la universidad, y juntos redescubrían el placer de vivir cerca del mar. «Podríamos quedarnos aquí permanentemente», comentó Ernesto una noche mientras cenaban en la terraza. «Se respira un ambiente diferente, más tranquilo». Isabel observó las luces del puerto a lo lejos. «Extraño Madrid a veces, pero me gusta estar cerca de Alejandro. Y cuando termine su tratamiento, podría necesitar nuestro apoyo para adaptarse a su nueva vida». El gran día llegó con el inicio del invierno. Alejandro completó su programa de 6 meses en el Centro Nuevo Amanecer y fue dado de alta con un pronóstico favorable. La familia al completo viajó a Valencia para acompañarlo en este momento crucial: Ramón y Pilar, Carmen y Lucía, Miguel, Elena y Diego con la pequeña Sofía, e incluso algunos primos y tíos que querían mostrar su apoyo. El acto de graduación del programa fue sencillo pero emotivo. Cada paciente recibía un certificado y tenía la oportunidad de compartir unas palabras con los asistentes. Cuando llegó su turno, Alejandro subió al pequeño estrado con paso firme. «Hace 6 meses entré aquí pensando que había tocado fondo», comenzó, su voz clara resonando en la sala. «Había perdido mi trabajo, mi dignidad, casi pierdo a mi familia. Incluso intenté quitarme la vida porque no veía salida». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros atentos de su familia. «Hoy sé que el verdadero fondo no fue cuando me quedé sin dinero, ni cuando me despidieron, ni siquiera cuando mi padre tuvo que vender la casa familiar para pagar mis deudas. El verdadero fondo fue cuando dejé de hablar con honestidad, cuando me aislé de quienes más me querían, cuando elegí las mentiras sobre la verdad». Pilar sollozaba silenciosamente. Ramón, a su lado, mantenía una expresión estoica pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Me han enseñado que la recuperación no es solo dejar de jugar. Es reconstruir, es reconectar, es aprender a vivir de nuevo. Y no podría haberlo hecho sin vosotros». Miró directamente a sus padres, a sus tíos, a su hermana. «Gracias por no rendiros conmigo cuando yo ya me había rendido. Gracias por demostrarme que los errores no definen quiénes somos. Gracias por enseñarme que una familia puede romperse y volver a unirse, más fuerte que antes». Cuando Alejandro terminó su discurso, la sala estalló en aplausos. No había un solo rostro sin lágrimas entre los Montero. Incluso Miguel, siempre reacio a mostrar sus emociones, abrazó a su sobrino con fuerza, susurrándole palabras de orgullo al oído. Esa noche, la familia celebró en un restaurante del centro de Valencia. Entre risas, conversaciones cruzadas y brindis por el futuro, Carmen observaba la escena con una sensación de plenitud que hacía años no experimentaba. Los Montero volvían a ser una familia, no perfecta, no sin cicatrices, pero sí unida. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le comentó a Miguel mientras esperaban el postre. «Todo este dolor, toda esta crisis, al final nos ha llevado a un lugar mejor». Miguel asintió, pensativo. «Es como si necesitáramos perder la casa para recordar que nunca fue el edificio lo que nos hacía familia». 3 semanas después, con las Navidades a la vuelta de la esquina, los Montero se reunieron en la casa restaurada de Alcalá. El cambio era sorprendente, las habitaciones luminosas, el jardín recuperado, la cocina moderna pero que conservaba el espíritu acogedor de siempre. En el salón, un enorme árbol de Navidad dominaba el espacio, rodeado de regalos envueltos en papeles brillantes. «Es como cuando éramos pequeños», exclamó Elena, observando maravillada la decoración. «Con algunas mejoras», añadió Ramón, señalando la calefacción que ahora funcionaba perfectamente, a diferencia de la vieja estufa de leña que apenas calentaba el salón en su infancia. En la parte trasera de la casa, el espacio que habían destinado al centro de asesoramiento estaba casi listo. Carteles informativos cubrían las paredes, los folletos sobre diferentes recursos estaban organizados en estanterías, y una pequeña sala de reuniones esperaba acoger los primeros grupos de apoyo en enero. «Me recuerda al despacho que papá tenía en el taller», comentó Isabel, recorriendo la sala con la mirada. «Es un buen homenaje a su memoria», respondió Carmen. «Usar lo que nos dejó para ayudar a otros». La cena de Nochebuena reunió a 3 generaciones de Montero alrededor de la mesa. Siguiendo la tradición familiar, cada uno compartió un deseo para el año nuevo.
Cuando llegó el turno de Alejandro, todos guardaron silencio, expectantes. Mi deseo es simple, dijo el joven, su mirada recorriendo los rostros de su familia. Quiero que este sentimiento, esta unión que hemos encontrado, permanezca. Que nunca más dejemos que el orgullo o el miedo nos separen. Ramón, sentado a la cabecera de la mesa, levantó su copa en un brindis. Por el verdadero legado de los Montero, proclamó con voz firme. No esta casa, ni el taller, ni ninguna posesión material. Sino el amor que nos une a pesar de nuestros errores y diferencias. Por el legado de los Montero, repitieron todos al unísono, mientras las copas se encontraban con un tintineo musical. Esa noche, mientras la casa dormía arrullada por el viento suave de Alcalá, Carmen salió al jardín para contemplar las estrellas. Recordó las palabras de su madre, años atrás, cuando la familia atravesaba una crisis menor: las casas guardan historias, Carmen, pero somos nosotros quienes las escribimos. Lo importante no son las paredes, sino las personas que respiran dentro de ellas. Ahora, por fin, entendía completamente lo que su madre había querido decir. El verdadero hogar no era la casa que casi habían perdido, sino los lazos que habían reconstruido a través del dolor y la esperanza. El verdadero legado no eran las propiedades o los negocios, sino la capacidad de perdonar, de levantarse tras la caída, de amar incondicionalmente. Con una sonrisa tranquila, Carmen regresó al interior de la casa. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes recién pintadas. En algún lugar del piso superior, la risa de Sofía se mezclaba con la voz de Lucía contando un cuento antes de dormir. Sonidos de vida, de familia, de un futuro que, después de tantas tormentas, por fin se vislumbraba claro y esperanzador.